Buenas tardes. La novela española en la historiografía de los 70, Gonzalo Sobejano. Francisco Vicente Gómez, Universidad de Murcia. La producción de novelas en España a la altura de 1970 ya era lo suficientemente relevante como para despertar el interés crítico por explicarla. En este marco se sitúa el ensayo publicado por Gonzalo Sobejano, Murcia 1928, Nueva York 2019, en la editorial Prensa Española, con un título que por sí mismo no podía ser más elocuente: Novela española de nuestro tiempo, en busca del pueblo perdido. Las vicisitudes de la edición, de las 3 ediciones que tuvo este ensayo, son bien conocidas del público, porque el propio Gonzalo Sobejano se encarga de darlas a conocer en las distintas notas a las diversas ediciones. Nos interesan estas vicisitudes porque ellas nos van a proporcionar rasgos, algunos de los rasgos más importantes del modo de hacer, del modo de analizar las novelas por parte de Gonzalo Sobejano. Las razones que acompañan la tercera aparición editorial de novela española de nuestro tiempo la explica primero en el prólogo a Novela española contemporánea 1940-1995, también sacada a la luz por Mare Nostrum en el año 2003, y en la nota que pone al frente de la tercera edición de Novela española de nuestro tiempo. En el prólogo advierte que llevaba la revisión, cito, a la mitad del volumen aproximadamente, cuando sobrevinieron tareas inmediatas y distintas que me desviaron del empeño. Reconoce que lo ha lamentado con frecuencia y que incluso le ha sido reprochado que no preparase una tercera edición de novela española de nuestro tiempo. En esta nota reconoce la dificultad de actualizar dicho libro y, ante la solicitud de nueva edición, responde que sólo podría imaginar reimprimirlo tal cual. Y remite al lector que la actualización de dicha obra, aquello que echará de menos en esta nueva impresión de novela española de nuestro tiempo, que es la que saldrá a la luz en Mare Nostrum en el año 2005, podría hallarlo en los estudios panorámicos reunidos en la compilación de novela española contemporánea, editada en Mare Nostrum en el año 2003. Hemos de inferir que los criterios empleados en la segunda edición poco o nada han variado, y es en ellos donde nosotros nos vamos a detener con el fin de reflexionar sobre ellos y su relevancia para la historiografía de la novela española contemporánea. El propósito de la lectura al arte y la vida. Discípulo de su maestro, el profesor Mariano Vaquero Goyanes, quien le había dirigido la tesis doctoral, Gonzalo Sobejano revela en la nota preliminar a la primera edición, 1970, que sus reflexiones sobre la novela española de nuestro tiempo son fruto, dice, insiste, de una lectura directa y atenta de las obras. Entre ellas, La colmena de Camilo José Cela, pero también El jarama, Las afueras, Los bravos, Tiempo de silencio, 5 horas con Mario, etc., dice, fueron para él, cito,
la revelación del mundo en que nebulosamente había estado viviendo. Fueron revelaciones de arte y vida. Significativos los términos empleados por el profesor Gonzalo Sobejano, pues nos proporcionan algunos de los perfiles de su perspectiva. Lectura atenta de las novelas y revelación en sus análisis de arte y vida. Vale a decir, artisticidad, de su artisticidad y de su significación, esto es, de los procedimientos de elaboración y construcción narrativa y de su proyección significante en los universos desarrollados. Doble perspectiva crítica que Sobejano ya había puesto en acción en un ensayo anterior de título Forma literaria y sensibilidad social. Revelaciones de arte y vida en la lectura de las novelas que llevan a la labor crítica a compaginar análisis e interpretación, a compaginar entendimiento de la forma, lenguaje, composición, tema, argumento y comprensión del mundo representado por ésta. Este mundo representado no puede ser sino social, porque la realidad concreta lo es, así como también es ideológica en sentido bakhtiniano, esto es significante. Esta significación solo puede lograr relevancia interpretativa en la serie histórica. Perspectiva que a su manera daba cobijo la vieja filología, como el propio Sobejano argumenta para defenderse de quienes calificaban su trabajo de sociológico. Lo hace en la nota preliminar de la segunda edición. Esta lectura y comprensión de las novelas en cuanto a arte y vida se hará presente en la clasificación de la novela española de su tiempo. Categorización que es sociohistórica y que se sostiene en una idea de la novela como género flexible, así como en una idea de género literario que asume la doble naturaleza formal e histórica. 3. El método, la manera informativo-interpretativa. Gonzalo Sobejano se siente obligado a decir qué añadía su novela española de nuestro tiempo, cuando sale a la luz en su primera edición en 1970. No en vano, su texto intervenía en una discusión en la que habían sido editados ya varios estudios. Y al indicar lo que de distinto puede tener el suyo, nos proporciona unas claves críticas muy interesantes de su manera de leer y analizar la novela española de posguerra y que sostienen ese arte y vida que ésta revela. A la hora de distanciarse tanto de los estudios de orientación más formal como de aquellos de clara cosmovisión sociológica, Gonzalo Sobejano nos va a ir proporcionando las claves de su método. En relación a Eugenio de Nora, de quien reconoce sentirse más cercano, con quien reconoce sentirse más cercano,
aprovecha para calificar su propia manera de análisis y calificarlo de informativo interpretativo. Si consideramos informativo dar cuenta del lenguaje y de la disposición de la novela, pero también del asunto o argumento y del tema, así como de los personajes, estamos de lleno en la dimensión analítica de la forma. Si hacemos lo propio con interpretativa, insertamos esos elementos en la comprensión de la representación-simbolización del mundo que ellos logran y nos aproximamos a los dominios analíticos de la estética y de la hermenéutica. La interacción entre ambas perspectivas será una constante en los análisis que Sobejano haga de las obras y marcará la singularidad de su discurrir crítico. La vertiente formal estima está bien cubierta por los ensayos de Ramón Buckley y de Santos Sanz Villanueva. Frente a esta tendencia formal, Gonzalo Sobejano reclama que su perspectiva le parece, cito, más atenta a las actitudes contenidas y temas sin perjuicio de las formas. En la nota de 1975, insistirá en que se da mayor importancia en este libro me refiero a novela española de nuestro tiempo, a las actitudes y los temas que a la técnica. La actitud del autor, entendida como productividad significante, que se despliega en todos los constituyentes de la novela, nos sitúa ya en el empeño por objetivar en los textos el tejido interpretativo y no como una mera valoración subjetiva del crítico. Cuando llega el turno de distanciarse del enfoque sociológico esgrimido, por ejemplo, por Pablo Gil Casado, dice Sobejano que difiere de ella, de la perspectiva adoptada por Gil Casado, en la selección de autores y de textos, en el orden y naturalmente en el punto de arranque de los comentarios. Gonzalo Sobejano remite la productividad semiótica, la productividad significante de las novelas, a la posición creadora del autor, o dicho de otra manera, ancla la actitud del autor en la productividad textual que contenidos y estructuras despliegan en la novela. Esta perspectiva de una clara modernidad es la que va a explicar también, o nos permite a nosotros entender, el cambio de denominación que realiza en la segunda edición de novela española de nuestro tiempo del tercer tipo de novela que distingue. Si en la primera edición la había llamado novela social desde la persona, en la segunda edición corregirá y hablará de novela estructural. Es claro desde la comprensión que acabamos de describir de Gonzalo Sobejano que no está refiriéndose, no está designando meros rasgos estructurales o formales de estas novelas. El enfoque informativo-interpretativo por el que opta Gonzalo Sobejano para sus análisis de la novela española contemporánea se sustenta en la prioridad que da a la actitud productiva del autor en el texto, plasmada en la selección de contenidos, motivos, en la elaboración del tema,
pero también en la selección del lenguaje y en la disposición de sus elementos en el texto. Posición crítica comprometida con la complejidad analítica que exige en todo momento, pero creemos de gran capacidad explicativa y vigencia. En unos momentos como los de hoy, en los que la globalidad crítica, más que una reivindicación, es ya una exigencia consolidada. 4. La dinámica trascendencia-inmanencia. Forjado en una educación estilística, pero sabedor de la capacidad explicativa del estructuralismo, Gonzalo Sobejano opta por una perspectiva crítica de amplio espectro, ni formal, ni sociológica, ni tampoco meramente contenidista. Este modo de hacer le permite erigir en sus análisis un enfoque interpretativo constantemente sostenido en y por el tejido textual, por los motivos, el argumento, el lenguaje, la disposición. La significación de las novelas, el tema en Sobejano, la realidad por ellas interpretada, es fruto de la cadena interpretante de sus constituyentes textuales, motivos, argumentos, etc. De este modo el tema, lo trascendente, el mundo representado, la significación, es correlato necesario de un modo de ver el mundo en los motivos, argumentos, lenguajes, lo inmanente. La correlación, significación, actitud del autor, signos textuales, es constante en la práctica analítica de Gonzalo Sobejano. En ella la inmediatez de la textualidad sostiene la trascendencia de la realidad interpretada. La naturaleza interpretante sostiene la actitud del autor, pues implica selección y disposición. Cuando afronta el estudio dentro del tipo novela existencial de la producción novelística de Camilo José Cela, tilda esta de novela de la enajenación, que podríamos considerar como una especie de interpretante final o lógico. Fijándonos en la primera novela de Cela, analizada, La familia de Pascual Duarte, Gonzalo Sobejano subraya su relevancia histórica, la primera tentativa, cito, hacia un nuevo realismo existencial. Y adelanta la definición más aceptada de esta novela por la crítica, una especie de interpretante inmediato, podríamos decir, la confesión de un criminal inocente condenado a muerte. A partir de este momento, y para poder vincular esta definición a una actitud autorial, Gonzalo Sobejano escruta primeramente la disposición de la obra y atribuye a su estructura argumental el papel transmisivo que su autor adopta, el carácter de confesión de un condenado a muerte como interpretante más inmediato. La textura de la obra, afirma, se debe a un propósito íntimamente confesional. ¿Pero qué tipo de confesión? Gonzalo Sobejano, con pausado y minucioso escrutinio, muestra que esta confesión no buscaba conciliarse con el perdón de nadie, sino para explicarse cómo Pascual Duarte vino a cometer tantos errores, que el crimen por el que lo condenan es el que tiene por víctima al conde de Torremejía, el único ajeno a las urgencias de la sangre, el único crimen social. Por lo que al asesinar al conde, Pascual ha encontrado a un culpable, que es social, cuyos motivos la novela no da, pero sí alude. Este análisis le da pie a Gonzalo Sobejano a distanciarse de otras interpretaciones patológicas, morales, tremendistas. Cito: sin embargo, aunque
creo que no tanto en la conciencia de Pascual como en la de su hacedor, está presente por vía de alusión y reticencia la validez del destino de aquel como el destino de una gran parte del pueblo español, falto de educación y medios, al borde mismo de la guerra civil. Gonzalo Sobejano ha correlatado la inmediata novela de confesión a la dinámica de un reticulado de motivos y composición, y le ha proporcionado una definición más ajustada de la realidad interpretada. Pascual Duarte es víctima de su familia, la particular, pero también de la general. Y señala Gonzalo que lo que no había advertido la crítica es justamente el carácter de confesión pública de la novela, dirigida al representante de la clase social agredida por él. Vista así, cito: la familia de Pascual Duarte es una narración en primera persona que expone la perdición de un hombre en las determinadas circunstancias familiares y sociales que el relato mismo describe. Esta consideración dinámica, inmanencia, trascendencia de la significación de la novela le permite a Gonzalo Sobejano matizar el tipo de novela que la familia de Pascual Duarte es y proporcionar otro interpretante final que atribuye a la actitud del autor, o dicho de otra manera, esta productividad textual revisada que hace Gonzalo Sobejano remite a una actitud autorial. Cito: y esa perdición que encierra una validez típica, no en los detalles de la fábula, sino en su total sentido, tiene por causa el abandono y por resultado la soledad. Pascual Duarte es un individuo abandonado y solitario. Sobejano ha ido cerrando la cadena interpretante de la novela de Cela hasta el punto de redefinir el tipo de novela que él cree que es, alejándose de las caracterizaciones que hasta el momento la crítica le había atribuido, proporcionando una nueva definición de tipo, un interpretante final, proponemos nosotros. Cito: más bien, afirma Gonzalo, que considerar la familia de Pascual Duarte como el afortunado comienzo ocasional de un renacimiento de la narrativa española, sería justo mirarla como un primer paso hacia un realismo existencial que pronto habría de generar otro modo de realismo social implícito en el primero. Para mirar la obra con este enfoque, basta poner en conexión su tema, la perdición de un hombre, sus motivos, violencia, ensimismamiento, y su fondo, campo español, desenlace de la guerra, con otras obras que a primera vista muy desemejantes. Concuerdan en algo o en mucho con su sentido total. Campo cerrado, nada, pabellón reposo, lo Sabel, cuando voy a morir, mi idolatrado hijo sí, los cipreses no creen en Dios, las buenas intenciones, etc. Y terminamos. La doble perspectiva analítico-interpretativa que Gonzalo sostiene y defiende en su manera de definir la novela española de posguerra y de proponer categorías que
describan su historia, su tipología, no se oculta que puede tener algunas imprecisiones, sobre todo en algunos de los términos empleados, y que hoy la crítica puede aportar términos más precisos. Pero ciertamente la actitud, la perspectiva y la propuesta analítica de Gonzalo tienen hoy plena vigencia. Muchas gracias.